Estamos también de celebración, bueno, mi esposa y yo y el equipo de liderazgo estamos de celebración porque damos gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo en esta casa. Hemos escuchado testimonios este mes de milagros y renovación de pactos y muchas cosas que están pasando, pero también estamos escuchando la palabra por medio de los discípulos de esta casa. Amén. Hay varias personas que Dios está utilizando, estamos levantando, unos que se van a graduar del Instituto Bíblico en estos siguientes meses y damos gracias a Dios por cada uno de ellos y Dios ha puesto palabra en ellos también. Y yo como pastor, yo siempre digo, esta iglesia no se trata de Natán y Laura, esta iglesia se trata del reino de los cielos, esta iglesia se trata de hacer discípulos y tener nuestras vidas en la roca, amén. Entonces hoy vamos a escuchar esta mañana por medio de Iván Rocha. Amén. Y antes que viene él, tenemos una presentación que conecta con su mensaje en un video de multimedia, por favor. Gracias. Y dejen ya de buscar tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y ladrones minan y hurtan. Mejor busquen sus tesoros en el cielo, donde la polilla no puede destruir. Los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté su tesoro, ahí estará también su corazón. Cualquiera que escuche mis palabras y no las cumpla, será como el hombre insensato que edificó su casa en la arena, y cayó la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos con ímpetu sobre esa casa, y cayó, y fue grande su ruina. Pues cualquiera que escuche mis palabras y las haga cumplir, será un hombre prudente, que edifica su casa en las rocas. Descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos con ímpetu sobre la casa, pero no cayó, porque estaba cimentada en la roca. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, pues para mí es un verdadero privilegio poder estar aquí frente a ustedes y compartirles lo que Dios ha puesto en mi corazón para platicar con ustedes el día de hoy. Y bueno, pues estamos felices por lo que Dios está haciendo en la casa. Dios está haciendo grandes cosas a través de los grupos. Como decía Pastor Natán, Dios está haciendo grandes cosas a través de esta casa. Y estamos muy felices por lo que Dios está haciendo. Muy bien, y pues la semana anterior escuchamos acerca de la importancia de la visión. Este mes estamos en el mes de la visión, en donde Dios nos permite recordar cuál ha sido la visión que nos ha dado para este año. Y la semana pasada aprendíamos que esta misma visión sea lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. También aprendíamos de la responsabilidad que nosotros tenemos como discípulos cuando decidimos seguir a Jesús. Y recordamos nuestra visión como casa, que es conocer a Dios, seguir sus pasos y encontrar tu propósito. Y aprendíamos la semana pasada también de la importancia de cómo un paso te guía al otro. Si no tuviste oportunidad de estar la semana pasada, te invito a que lo veas en internet, está en YouTube, es una enseñanza buenísima por parte de Pastor Ricardo. Bien, y pues el día de hoy me gustaría enfocarme en nuestro versículo lema, que es Mateo 7, 24 y 25. Lo tenemos también aquí en la pantalla y lo tenemos en la pared, por si alguien no lo había visto, lo tenemos ahí en la pared. Y me gustaría leerlo, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Muy bien, y el día de hoy vamos a platicar respecto de este versículo y me gustaría preguntarte si alguna vez habías pensado cómo era el entorno en el que Jesús habló esto. Veíamos en el video anterior que Jesús está con sus discípulos, Jesús está en su primera presentación pública en el que conocemos habitualmente como el Sermón del Monte. Jesús nos dio esta enseñanza como te comento, en el Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte nos lleva a reflexionar en nuestra forma de pensar,
en nuestra fe, en nuestras convicciones, porque es el corazón de las enseñanzas de Jesús. Y el Sermón del Monte mayormente lo encontramos en el libro de Mateo. Y Mateo, tú sabrás la historia de Mateo. Mateo era un cobrador de impuestos que Jesús lo llama para que sea su seguidor. Y Mateo hace un esencial énfasis respecto al ministerio de Jesús, haciendo una comparación con las predicciones y las profecías que había respecto al Mesías. Puedes encontrar en el libro de Mateo, que es el que mayormente utiliza la palabra y la expresión para que se cumpliera lo dicho por los profetas. Entonces, Mateo centra este sermón y nos muestra el paisaje. Se enfoca en presentarnos con claridad que Jesús es el cumplimiento de las expectativas mesiánicas. Entonces, Mateo nos muestra a Jesús como el gran maestro, como el gran rabí que venía a explicarnos la ley de Dios. Mateo también nos enseña en todo su evangelio 5 grandes sermones de Jesús, al igual que los 5 libros del Pentateuco. Y Mateo también nos muestra una posición de Jesús muy parecida a la de Moisés. Moisés, recordarás, Éxodo capítulo 3, Moisés va huyendo de Egipto, se encuentra, sube al monte para encontrarse con Dios. Él no sabía que se iba a encontrar con Dios. Moisés estaba cuidando las ovejas de su suegro, estaba trabajando, ojo ahí, se encontraba trabajando cuando se encontró con Dios. Y Moisés sube a encontrarse con Dios al monte. En el monte Dios le da las tablas de la ley. De igual forma, Jesús sube y habla sus palabras. Y Mateo hace énfasis en esto porque viene a enseñarnos que las palabras de Jesús son las palabras de Dios. Y bueno, también Mateo nos enseña y hace un énfasis que este es el primer sermón público de Jesús. Jesús vivía en un entorno tenso. Sabrás la historia, si no lo platico un poco resumido. Durante cientos de años atrás, el pueblo de Israel había sufrido varios, podemos decir, tiempos de esclavitud. Habían sido exiliados en la época de Babilonia, lo podrás leer en Daniel, Jeremías, que son de este tiempo. Y en el énfasis de Jesús venían de un largo tiempo de silencio. Vemos cómo Dios tuvo un tiempo de preparación para el pueblo de Israel cuando Jesús iba a venir. Y entonces el hecho de que Jesús diera este primer sermón iba en contra de todas las expectativas que los judíos tenían. Los judíos esperaban un Salvador, un libertador, un Mesías político que los fuera a liberar del yugo, de la esclavitud de los romanos. Entonces imagínate, quiero que pongas esto en tu corazón un momento, imagínate cómo estaba el corazón de los que estaban, de los oidores de Jesús, cuando ellos estaban y tenían la expectativa de que Jesús era el Mesías y que Jesús le dijera, si un soldado te pide que cargues 1 milla, llévala 2. Ahora imagínate que tú estás en tu trabajo, tienes un patrón de esos que son bien malos y te dice tu patrón que abusa de ti, te pide tiempo, te pide juntas extraordinarias que te pagan con pizza. ¿No les ha pasado? A mí sí, que era de que el jefe llegaba con la pizza y era como de, se va a extender por horas esta junta. Ahora imagínate que estás tú en ese entorno y te dice tu jefe, ¿sabes qué? Voy a contratar a un nuevo gerente y tú tienes la expectativa de, bueno, va a venir un nuevo gerente, va a venir un nuevo jefe, tal vez pueda hacer las cosas distintas. Y lo primero que te dice es, pues sí, si nuestro jefe nos pide que nos quedemos 1 hora, nos vamos a quedar 2. Recordaremos también que Jesús le dice, si tu enemigo te pega en una mejilla, ponle la otra. Entonces, en este cuadro, quiero que nos centremos durante unos minutos para poder entender cuál fue el contexto en el que Jesús dijo estas palabras. Entonces Jesús nos dice que cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre sabio. Que un hombre sabio, dice una versión, otra versión dice un hombre prudente, que edificó su casa. ¿Qué significa ser prudente? Una persona prudente sabe la diferencia entre lo bueno y lo malo y escoge hacer lo bueno.
Entonces tú puedes analizar tu vida y puedes hacer un examen de conciencia y saber en qué punto estás. En la historia de Jesús, el hombre prudente escoge hacer lo bueno. El hombre prudente escoge edificar su casa sobre la roca. También, unos versículos más abajo, Jesús nos habla del hombre insensato. Y nos dice que el hombre insensato edificó su casa sobre la arena. ¿Qué nos quiere enseñar Jesús con todo esto? Mientras nosotros escuchamos las palabras que Jesús trae a nuestro corazón y las hacemos, estamos fundamentando nuestra vida en la roca. El hombre que fundamentó su vida sobre la arena no pensó que vendría una tormenta. Nosotros tenemos que ser conscientes de la vida en la que Dios nos ha puesto. Y un poquito más adelante voy a hablar respecto de la tormenta. Pero ser sabio y prudente también es saber que vendrá la lluvia, que vendrán los ríos y tomar la buena decisión de fundarnos sobre la roca. Entonces, ser prudente y ser sabio también nos lleva a tomar buenas decisiones. Jesús contó esta historia para ayudarnos cómo debemos de ser sabios. Jesús sabe lo que es mejor para nosotros. La Biblia es la fuente de toda sabiduría. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y el temor al Señor es obedecer su palabra. Entonces, cuando nosotros escuchamos que Jesús nos dice que escuchar su voz y hacer lo que Él nos dice que hagamos es ser sabio, es porque Él quiere el bien para nosotros. Jesús sabe lo difícil que es la vida. Jesús sabe porque Él es el creador de todo. Dios es el creador de todo y en su sabiduría Él sabe que en esta vida íbamos a tener luchas, que en esta vida iba a venir tormentas, pero también nos da una solución. Cuando nosotros vemos que fundamentar nuestra vida sobre la roca es entender que tenemos una solución. Las palabras de Jesús son advertencias para nuestra vida que tenemos que obedecer. Y me gustaría darte unos puntos comparativos entre un hombre sabio y un hombre prudente. El hombre sabio mantiene la calma, mientras el imprudente se enoja fácilmente. Espero no pisar ningún callo. Créeme que Dios me pisó muchos a mí mientras preparaba este tema. Dios habló mucho a mi corazón. El hombre sabio también sabe a dónde va porque Dios guía su camino, mientras el imprudente se engaña a sí mismo. ¿Has escuchado de esa gente que dice, oye, pero como que por ahí no vas bien? No, yo sé lo que hago, yo sé lo que estoy haciendo. Déjame a mí, yo sabré lo que hago, es mi vida. Muchas veces hemos escuchado eso, ¿no? Bueno, pues aquí la Biblia nos enseña respecto de eso. El hombre sabio reconoce sus errores. Ay, esa a mí me dolió, la verdad, particularmente. Mientras el imprudente se burla de la culpa. El hombre imprudente es aquel que sabe que hizo mal y es como de, pues a mí que me da igual, no me importan las consecuencias. El hombre sabio, y aquí es una promesa de Dios que conecta específicamente con la palabra de Jesús, la casa del hombre sabio prospera, mientras que la del imprudente es destruida. El hombre sabio es precavido y evita el peligro, mientras el imprudente confía en sí mismo y actúa precipitadamente. Nuestro pastor Natán practica Kempo. ¿Cuál es la primera ley del Kempo, amigo? No estar en el lugar de peligro. Entonces, no es hacernos los valientes de que no, yo sí puedo. Y hemos visto cuántas tragedias hay, por ejemplo, en accidentes de tráfico, donde uno decide bajarse del coche y eso es ser imprudente y enojarse fácilmente. Las palabras del sabio lo protegen, mientras las palabras del insensato son una vara que los golpea. Y por último, la palabra para el sabio, el conocimiento es fácil, mientras el insensato busca sabiduría en sus formas y nunca lo encuentra. Hoy en día tenemos una gran variable y una gran variante de ofertas donde podemos encontrar sabiduría. Y existe el gurú y existen los coach de vida. Ahora ya necesitamos coach de vida, pero no vamos a lo que la Biblia nos enseña. Cuando tú quieres reparar algo
que está descompuesto, vas con un experto o revisas el manual. Supongamos que quieres reparar, no sé, mi amigo Gama que es mecánico, quiere reparar un motor, pues no va a ver cómo reparar una televisión, ¿verdad? Porque pues no lo va a poder reparar. Entonces, cuando tú y yo nos encontramos en áreas de dificultad, podemos ir a la palabra, que es la fuente de toda sabiduría. Muy bien, entonces encontramos que Jesús hace una comparación entre el hombre sabio y el hombre prudente. Y también continúa diciendo el versículo que edifica sobre la roca. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? La cimentación es la base de todo, porque si no está firme la cimentación, la estructura se derrumba. Ninguna estructura puede ser duradera si no está fundamentada en una buena base. Este es un principio de arquitectura y Jesús menciona la importancia de tener una buena cimentación para nuestra vida. Esta buena cimentación es la base sólida. Si tú consultas con un arquitecto y quieres hacer un cuarto en tu casa o compras un terrenito, compras un terreno, logras el objetivo de esta generación, comprar un terrenito y echarlo a andar. Logras comprar un terreno, lo primero que va a hacer el arquitecto es revisar cómo está el suelo para poder poner una buena cimentación. Y esto nos lleva a que nosotros tenemos que ser conscientes de dónde estamos edificando. La vida se edifica. Hemos aprendido hace la serie anterior y hemos aprendido por parte de nuestros pastores que en la guerra espiritual no puedes estar estático. No puedes estar de que, bueno, yo no me meto con nadie, yo no me meto con el diablo y el diablo no se mete conmigo. Entonces, no puedes estar neutral. En esta lucha no puedes estar neutral. Lo mismo es en la edificación de la casa. Sí o sí estás edificando algo. Sí o sí estás construyendo algo. Y por eso Jesús hace un esencial énfasis en la cimentación, porque vemos la consecuencia de no poner una buena base. Y entonces, ¿qué nos enseña la Biblia respecto a la roca? ¿Qué tenía en mente Jesús cuando habló de fundamentar sobre la roca? Número 1, la roca es Dios mismo. Salmo 18:31, por favor, si tienes tu Biblia. Salmos capítulo 18, versículo 31. Dice, pues, ¿quién es Dios aparte del Señor? Aquí el salmista hace una pregunta. ¿Quién más que nuestro Dios es una roca sólida? Los salmos son oraciones inspiradas por Dios. Y yo creo que Jesús tenía esto en mente cuando dijo eso. Jesús establece su palabra como la palabra de Dios, ya que obedecer su palabra es vivir en una fortaleza sólida. ¿Quieres vivir en una fortaleza sólida? ¿Quieres vivir lo que la Biblia dice para ti? Es escuchar las palabras de Jesús y hacerlas. También, entre muchas otras cosas, la Biblia nos enseña que la roca servía como un memorial de pacto entre el hombre y Dios. Y puedes estudiar tú Génesis capítulo 28, la historia de Jacob. La Biblia nos narra que Jacob va huyendo de su hermano porque se portó bien. Jacob va huyendo de su hermano. Y la Biblia nos narra en el capítulo 28 una historia en donde Jacob llega a un lugar que se llamaba Luz para descansar. Y dice que Jacob agarró una piedra y la puso como almohada para dormir bien cómodo. Yo quiero una de esas. A ver, aquí luego me diga dónde la compró porque está muy buena. A ver si así se me quita mi dolor de cuello, que bueno, es otro tema. Entonces Jacob tomó una piedra para ponerla como almohada. Y dice la Biblia que mientras Jacob dormía, él soñó y vio una escalera que conectaba a la tierra con el cielo y veía ángeles que subían y descendían. Un paréntesis aquí, ¿recuerdas también quién mencionó esto? Jesús. A partir de ahora verán ángeles que suben y descienden del Hijo del Hombre. El cielo abierto. Entonces Jacob tomó esta piedra, durmió en ella mientras tuvo este sueño y se levantó. Y a la mañana siguiente la Biblia dice que la ungió
ungió esta piedra donde había sido su almohada e hizo ahí un voto con el Señor. Le dijo: Señor, si tú me guardas, si tú me bendices, si tú guías mi camino, te ofreceré todo el 10% de lo que me des. Si tú me guardas, si tú me bendices y tú estás conmigo. Y también vemos cómo en ese sueño el Señor se presenta ante Jacob. Le dice: Jacob, yo soy Jehová, el Dios de tu padre Abraham. Entonces la roca servía como un memorial de pacto. También vemos otros ejemplos en el Antiguo Testamento en donde se erigían rocas para que se recordara que se había hecho un tratado o un pacto. Entonces también fundamentar nuestra vida en la roca nos recuerda el pacto principal que es Dios con nosotros a través de la sangre preciosa de Cristo. Es el pacto de pactos que sobrepasa todos. Y número 3, la roca se utilizaba para edificar un altar de sacrificio. Josué 8:30 dice: luego José construyó un altar al Señor, Dios de Israel, en el monte Ebal. Y puedes estudiar todo el capítulo y capítulos anteriores. Y Josué construye un altar tal como las indicaciones que Moisés había dicho a Josué. Y puedes ver en el Antiguo Testamento toda la historia de esto. Y hay otros ejemplos que construyeron altares de piedra y encontramos el ejemplo de Noé, de Abraham, de Isaac, de Moisés, de Elías en su enfrentamiento con los profetas de Baal. Recordarás que cuando Elías iba a presentar el altar, cuando se estaba enfrentando a los profetas de Baal, tomó unas piedras y erige un altar de roca. Entonces, edificar sobre la roca no solamente es edificar en Dios, no solamente es recordar el pacto de Cristo con nosotros, sino también ahora de nosotros hacia Dios. Es edificar, es una vida de sacrificio al Señor. Romanos capítulo 12, versículo 1, dice: así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Una vida sacrificada. Y no se trata de que tomes un látigo y vayas por la calle latigándote por mi culpa y vayas haciendo penitencias y vayas caminatas, porque eso es solamente, y lo veremos un poquito más adelante, eso es solamente esfuerzo. ¿Qué es una vida de sacrificio? Y me encanta cómo lo dice otra versión y dice que es vuestro culto racional. El sacrificio a Dios, que es nuestra vida, tiene que ser racional. Tiene que ser con la razón. Recordarnos a nosotros mismos quién es Dios y quiénes somos nosotros ante Dios. Cuando nosotros nos presentamos ante Dios, y lo cantábamos hace un momento, cuando nosotros presentamos nuestra vida en el altar, nos presentamos como un sacrificio. Es decir, Señor, rindo mi vida a ti, haz lo que tú quieres hacer, reconozco mi posición delante de ti. Porque ese es un gran error que está viviendo esta generación, que no reconocemos cuál es nuestra posición delante de Dios. Se habla de que eres un campeón, de que eres un ganador, y sí lo somos por lo que Cristo hizo por nosotros. Pero muchas veces se mueve el énfasis de Cristo a nosotros. Hemos escuchado muchas veces, y lo escuchaba en estos días en podcast, que van a los jóvenes de: es que tú puedes, y es que tú luchas, y es que lo que tú logres, y declara y decreta. Pero eso siempre pone nuestro énfasis en nosotros mismos. Mientras Jesús nos dice: vive una vida sacrificada, preséntate ante mí como un sacrificio vivo, racional. Y esto es tomar nuestra cruz cada día, rindiendo nuestra voluntad a Dios, rindiendo nuestra vida a su señorío, entregando el centro de mando. Puedes leer Mateo 10, 38 y 39 y Gálatas 2, 20. Nuestra vida es como un coche. Un ejemplo un poco burdo de mi trabajo: ahorita estoy trabajando en mi coche y orando al Señor, y el Señor me recordaba eso. Nuestra vida es como un coche, solo hay un volante. O manejas tú o maneja el Señor.
Y a lo largo de mi vida yo he aprendido por las malas que si manejo yo, no voy a llegar al destino que Dios tiene para mí. ¿Y cuál es ese destino que Dios tiene para ti y para mí? La Biblia nos enseña que Dios tiene planes de bien para nuestra vida. Yo creo que Dios cumple sueños. Yo creo que Dios es bueno y cumple su propósito en nuestra vida. Pero también Pablo nos dice que pongamos nuestra mira más arriba. Nuestro principal llamado como cristianos es estar un día delante de su trono para darle gloria a Él. Entonces, Jesús hace referencia a esto de cimentar su casa o nuestra casa sobre la roca. Y después el versículo siguiente, en versículo 25, dice: y cayó la lluvia y vinieron los torrentes y soplaron los vientos y azotaron contra aquella casa, pero no se cayó. ¡Wow! ¡Qué promesa de Dios! No se cayó. Es una promesa que Dios dice para ti esta mañana. No se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Jesús nos advierte que inevitablemente vendrá la tormenta, pero en el mismo aliento nos da una esperanza: no se cayó. Cuando estés en medio de esa dificultad, recuerda esta palabra: no se cayó. A pesar de que el río, de que la tormenta arrecie, no se va a caer cuando nos fundamentamos sobre la roca. Ahora, a continuación veremos 3 puntos prácticos que podemos hacer durante la tormenta. Y el primero en el cual quiero enfocarme es edificar correctamente nuestra casa. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11 al 13, lo voy a leer, si puedes seguirme en la pantalla por favor. Pues nadie puede poner un fundamento distinto al que ya tenemos, que es Jesucristo. Bien, entonces como cristianos vamos aprendiendo que fundamentamos nuestra casa sobre la roca, vamos aprendiendo qué significa la roca, vamos aprendiendo qué es lo que Jesús nos quiere enseñar. Ahora vamos al siguiente paso. Y dice: el que edifique sobre este fundamento que es Cristo, que es la roca, podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. Nosotros vamos construyendo nuestra vida. Ya que estamos fundamentados en la roca, podemos edificar nuestra casa con 6 diferentes materiales: madera, heno y paja u hojarasca. Los 3 primeros son los que hacemos por nosotros mismos y los 3 lo que puede hacer Dios. Muy bien, la madera nos enseña, y la madera se utiliza para los andamios en la construcción. Cuando Pablo escribió esto a los Corintios, hacía referencia a esto. La madera se utiliza para los andamios en la construcción y para los acabados. Tipifica lo humano, lo que es bueno, por lo tanto tipifica buenas obras, pero que se hacen sin amor y con fines egoístas. Quizás sirves en algún ministerio o realizas alguna actividad en el reino, pero lo único que buscas es la aprobación de los demás o para que te vean que eres muy bueno. Entonces la madera, cuando edificamos nuestra casa con madera, sí son buenas obras. Puedes decir: bueno, tal vez estoy sirviendo a Dios, pero lo único que está en tu corazón es que los demás puedan ver lo que tú puedes hacer. Y recuerdo, la semana pasada estuvimos en el campamento con los chavos y prendimos una fogata, y tú puedes ver que la madera sirve como conductor para la fogata, para que se mantenga encendida. La madera se utiliza para las fogatas. Pero la madera, si bien se mantiene encendida, se va a mantener encendida por algún tiempo. Cuando tú construyes tu casa con madera, si bien podrás estar haciendo buenas obras, si bien podrás decir: bueno, estoy caminando con el Señor, estoy caminando para el Señor, si tu corazón no está fundado en lo que Dios dice, será como esa madera. Sí se mantendrá encendido por algún tiempo, pero eventualmente se apaga.
Ahora vemos que el heno, ¿no hay el hermano el heno no vino? Bueno, el heno es una planta que se utiliza como alimento para el ganado, pero con muy poco valor nutritivo. Estas son las obras religiosas que no están en Cristo, que son las tradiciones religiosas. Si puedes estudiar Mateo capítulo 6, versículos 2, 5 y 16, y en este capítulo Jesús va diciendo: cuando ores no seas como los fariseos que se paran y oran, cuando ayunes lava tu rostro y hazlo en secreto para el Señor. Entonces, cuando vas caminando en tus obras y en tus maneras, y no vas viviendo la palabra, sino la creencia o entendimiento que tú tienes de la palabra. Entonces, cuando fundamentamos y edificamos nuestra casa con heno, muchas veces vamos viviendo con lo que nosotros creemos que dice la palabra. Muchas veces vamos edificando con lo que nosotros creemos que alguien nos dijo que dice la Biblia, como el Salmo: ayúdate que yo te ayudaré, Primera de Sofonías capítulo 3, ahí lo encuentras en tu Biblia. Segunda de Herejías, al que madruga Dios lo ayuda, también está en Sofonías, lo puedes encontrar. Entonces, muchas veces vamos edificando nuestra casa con esas cosas y tradiciones religiosas que no van dando ningún sustento firme. Y por último, de estos tres materiales encontramos la hojarasca o la paja, y esto es la basura. Es la basura de las plantas y tipifica una vida en la carne. Nota algo, y puedes estudiar, respecto de esto en Gálatas capítulo 5, Pablo da un listado al respecto. Nota algo, Pablo le dice y habla de estos materiales a cristianos. Lo dice a la iglesia en Corinto. Y esto nos da una advertencia para que nosotros podamos hacer un análisis personal de cómo estamos edificando nuestra casa. Recordarás que el versículo dice que todos somos constructores. Y todas estas obras, buenas y malas, son en esfuerzo propio, y la prueba del fuego lo demostrará. Estos tres materiales son altamente flamables. Cuando venga la prueba del fuego, cuando venga un problema, ¿qué es lo que va a pasar? Esa obra se va a extinguir. Y ahora vemos lo que continúa el versículo diciendo, y ahora nos habla de edificar con oro. El oro es figura de lo divino. Puedes ver y estudiar Éxodo capítulo 38 que los muebles del tabernáculo estaban cubiertos de oro, que demuestran la divinidad en Cristo. Entonces, cuando nosotros servimos en algún ministerio, lo hacemos con entendimiento que estamos extendiendo el reino y con una buena actitud a los hermanos. Cuando nosotros vamos trabajando para el Señor y si nos dicen: oye, ¿sabes qué? En esta ocasión necesitamos barrer, yo soy el primero que levanta la mano, porque sé que aún sea barrer y a lo que nosotros, a nuestros estándares probablemente puede ser una actividad de un bajo valor. Cuando estamos edificando con oro, sabemos que lo poco mucho a nuestros ojos que hagamos sirve para extender el reino de Dios. Cada paso que damos para extender el reino de Dios avanza en nuestras vidas. Entonces, el oro es figura de lo divino. Ahora, la plata es figura de la redención que Cristo ganó con su sacrificio. Puedes estudiar en Éxodo capítulo 26, que son las bases de plata las que sostenían el tabernáculo. Y esto puede ser cuando compartes tu fe a otros con la intención de que puedan rendir sus vidas al Señor. La próxima semana, el próximo sábado, vamos a tener el evento, 3 distintos eventos de evangelismo. Es una buena oportunidad para que puedas conectarte con lo que Dios está haciendo y puedas trabajar tu vida y edificarlo con plata, llevar el reino de Dios, extender el reino de Dios a la vida de los demás. Y por último, de estos 3 materiales, las piedras preciosas. Estas son los regalos del Espíritu que dan gloria y belleza a las obras espirituales. Caminar en obediencia a lo que el Señor va llamando a tu vida cuando eres instrumento para edificar su cuerpo. Cuando nosotros guiamos nuestra vida conforme a estos 3 materiales, cuando el fuego de la prueba pase, no lo van a quemar, sino lo van a purificar y va a lucir más brillantes. Y la prueba demostrará que son obras
de Dios que traerán recompensa. Entonces, número 1, edificar correctamente, y número 2, paz en medio de la tormenta. Te tengo una noticia, ¿la quieres escuchar? Dios no te quiere preocupado. Dios no te quiere preocupado. Dios no quiere que sufras. La forma tradicional que nos enseñaron de Dios es que a Dios le gusta que suframos. Y eso crea una fortaleza mental y ha hecho que hagamos una barrera contra Dios. También en la serie pasada nuestra pastora Laura hablaba respecto de las fortalezas mentales, y esto también crea una fortaleza mental. Cuando nosotros creemos que Dios quiere que suframos porque Dios es un juez malvado y Dios es ese Dios que está esperando que nos equivoquemos para latigarnos porque Dios no nos quiere. Y no es verdad. A Dios le duele que suframos. Por eso envió a Cristo. Puedes estudiar el capítulo 53 de Isaías, que dice que Cristo sufrió el castigo de nuestra paz. A Dios le duele que sufras. Cuando estás en la noche sin poder dormir, preocupado, Dios está ahí contigo, dándote la salida. Pero muchas veces nos enfocamos en lo que nosotros vamos a hacer y no en lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Juan capítulo 14, versículo 27, dice: les dejo un regalo. ¿A quién no le gustan los regalos? A mí me gustan los regalos. Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que, dilo fuerte, no se angustien ni tengan miedo. El mundo persigue la paz, mientras Cristo te la da como regalo. No tienes que hacer nada para tener la paz. Cristo te la da como regalo. Y la paz nos centra en el entendimiento correcto de que la tormenta no es para mi destrucción. Y si de algo de todo lo que te he hablado puedes quedarte esta mañana, es que la tormenta no es para tu destrucción. Dios te ama, Dios está contigo en medio de la tormenta. Y la tormenta vendrá y probará nuestra vida, no para destruirnos, sino porque Dios nos ama. En conclusión, a quien nos dirigimos en tiempos difíciles, revela mucho sobre dónde está nuestra confianza. En los días de tormenta, detente, respira hondo y accede al Padre. Recuerda que Él te ama. Recuerda que Dios te ama. Dios no te quiere preocupado. Dios no te quiere desesperado. La desesperación no te lleva a ninguna parte. La desesperación solamente te hace tomar vías cortas para salir rápido del problema. Pero seguramente esto empeora las cosas. Vivir la visión es ver las cosas desde la perspectiva divina. ¿Por qué no te pones de pie, por favor? Señor, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias, Señor, porque en tu palabra podemos encontrar el firme sustento para nuestras vidas. Yo oro, Señor, que cada tormenta que pueda estar viviendo cada uno de mis hermanos, Señor, puedas recordarles tu amor. Y puedes recordarnos cada día que esta tormenta no es para nuestra destrucción, sino que después de la tormenta nuestra casa no cayó. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia, Señor, en estos tiempos difíciles. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel a tu palabra y a tu propósito en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Iván. Qué bueno es recordar esos momentos, ¿no es cierto? La pregunta que yo escucho en mi espíritu para la iglesia el día de hoy es: ¿cómo estás edificando tu casa? ¿Qué material estás utilizando para edificar tu casa?
Es muy fácil que podemos con buenas intenciones correr al 100, pero en nuestras fuerzas, ¿no es cierto? Y hoy lo que yo estoy escuchando y recordando de las palabras de Jesús que está compartiendo Iván esta mañana, es que Dios quiere recordarnos, a preguntarnos en qué material estamos utilizando. Entonces, yo quiero no añadir al mensaje, pero terminar con ese momento de esa pregunta. ¿Cómo puedo yo mejorar la edificación de mi casa? Y que seamos una autorreflexión en la presencia de Dios esta mañana. ¿Están conmigo? Estamos utilizando oro, estamos utilizando plata, estamos siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios y las joyas del Espíritu Santo están siendo reveladas en nuestras vidas. O estamos poniendo una madera bien bonito, pero se va a quemar. O estamos utilizando las cosas aunque que diariamente no damos tanto énfasis, pero se queman luego y después llegamos un día ante el Señor, decimos, ¿qué he hecho? Estaba recordando mientras que estaba compartiendo Iván una práctica que yo tenía con mi papá. Hay un versículo en Apocalipsis que dice, Jesús va a juzgar con fuego las obras de cada una de las ovejas. O sea, que estamos nosotros como creyentes que traemos al altar del Señor en un futuro. Tú y yo lo vamos a hacer. Y después dice que Jesús va a bajar de su trono después del juicio y limpiar cada lágrima. Y una práctica teológica que yo llevaba con mi papá y platicábamos y orábamos de muchas cosas. Y la pregunta era, ¿por qué los cristianos van a estar llorando en el cielo en este momento que Jesús tiene que limpiar sus lágrimas? Y la conclusión que siempre llegamos mi papá y yo, aunque la Biblia no dice eso específicamente, pero una conclusión que llegamos que puede ser porque hubo mucha paja ahí, mucha madera ahí, y cuando el Señor lo quemó, no hubo nada que yo puedo regalar a Él. Por eso las ovejas tal vez estaban llorando que lo que yo pensaba que era algo bueno con mi vida, y resulta que yo estaba haciendo mis propias fuerzas. Yo quiero orar específicamente para dar cierre a eso, y vamos a dar gracias a Dios por este momento. Pero si Dios está hablando a tu vida, quiero que levantes tu mano y quiero orar específicamente por ti. Que estás diciendo, tal vez pastor, yo has intentado hacer las cosas bien, pero como decía Iván, ¿y cómo te va? Y resulta que tal vez no es tan bueno como tú creías, como vimos en una serie hace poquito, ¿no? ¿Bueno o es mejor? Y quiero orar específicamente por ti. Decimos, gracias Señor, gracias Jesús por tu palabra, gracias Jesucristo porque tú moriste en la cruz y tú eres la razón en por qué estamos aquí esta mañana. No importa tu trasfondo, tal vez creciste en la iglesia, tal vez vienes de un trasfondo del mundo, pero Jesús quiere recordarte el día de hoy, yo quiero renovar mi pacto contigo. Yo quiero tocar tus labios con este carbón, como escuchamos en la alabanza el día de hoy. Yo quiero purificar, renovar tu vida en este día. Entonces yo oro, Señor, por cada uno que está aquí presente. Si Dios está hablando a tu corazón, nada más quiero que levantes tu mano. Quiero orar específicamente por ti. Gracias, Señor, por mis hermanos. Gracias por cada uno que tiene su mano levantado, que renueva su pacto contigo. Yo oro, Señor, que nos alineamos contigo. Nos arrepentimos de obras muertas. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Perdónanos, Señor, por tratar de edificar nuestras casas en nuestras propias fuerzas. Escuchamos muy bien el día de hoy que nuestro mayor enfoque debe ser edificar sobre ti, Jesús. Usando oro y plata, que lo divino, lo espiritual, lo sobrenatural, alineamos nuestras vidas contigo. Damos gracias, Jesús. Invítale el día de hoy, iglesia. Bienvenido, Espíritu Santo. Ayúdame, corrígeme, purifícame. Quiero hacer las cosas conforme a tu voluntad, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos, decimos, amén, amén.